días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo que pertenece a uno de los grandes ciclos de debate que realizamos en la NAU, en la Universidad de Valencia, en el ámbito del Servicio de Cultura Universitaria, dentro de la Escuela Europea de Pensamiento Luis Vives, que está dedicado a dones creadores, ¿no? A mujeres creadoras, no en un sentido, podríamos decir, solamente estético o artístico, sino también a estas mujeres pioneras, importantes, desde el punto de vista de haber sido uno de los grandes referentes para las mujeres en el ámbito de la universidad, de la ciencia, como constructoras también de pensamiento y de formas distintas de trasladar y de enfocar los temas, no solamente en el ámbito de la docencia, sino también en el ámbito de la investigación. Y bueno, para mí personalmente, Carmen lo sabe, era muy especial que este ciclo dedicado a las dones creadores fuese inaugurado en este 2022, en este nuevo año, por Carmen Aranegui, por una persona importante y relevante para todos los que hemos estudiado historia en el ámbito de la Universidad de Valencia, porque evidentemente Carmen es y ha sido y sigue siendo nuestra maestra. Y me emociono al decirlo, ¿no? Ella sabe que yo me emociono. Bueno, hacer un, digamos, breve recorrido por el currículum de Carmen Aranegui, pues es algo realmente difícil. Su currículum es realmente extenso y es muy difícil, ¿no?, sintetizar, aunque lo voy a intentar. Carmen estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, fue becaria de investigación y posteriormente profesora ayudante de clases prácticas, y se doctoró en 1972 con una tesis que en su momento fue pionera, dedicada a la cerámica ibérica en la región valenciana, dirigida por Miquel Tarradell. Posteriormente opositó para la plaza de profesora adjunta numeraria en arqueología, epigrafía y numismática y ejerció ese cargo en el posterior Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Valencia, hoy Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua en la misma universidad. En 1986 obtuvo la cátedra de Arqueología en este mismo departamento y a partir del 2016 fue reconocida como catedrática emérita. A lo largo de su carrera ha realizado numerosas estancias de investigación, una movilidad internacional amplísima en las que cabe destacar especialmente la movilidad realizada en Aix-en-Provence, en Roma, en París, donde además fue finalista en la convocatoria del famoso Prix Evelyn Encelot en el 2001. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran los estudios dedicados a la cerámica, a la iconografía y también a la urbanística, estudios que siempre ha integrado en un análisis más amplio sobre los procesos de formación, especialmente dedicados a la cultura ibérica y a la romanización. En sus trabajos ha apostado por la superación de las teorías historicistas evolucionistas, haciendo hincapié en la complejidad de los procesos dialógicos y de hibridación cultural. Precisamente, ¿no?, dentro de este ámbito va a trasladarnos en el día de hoy una conferencia en la que la identidad femenina como un constructo, como un elemento de construcción cultural, ha sido importante a lo largo del desarrollo de sus estudios, asociados especialmente a la cultura ibérica. También destaca dentro de su investigación
la dirección de numerosas excavaciones arqueológicas en territorio valenciano y quizás como hitos, ¿no?, más reseñables destacar pues, la documentación del Foro Romano de Sagunto, la codirección del proyecto de investigación internacional en el famoso yacimiento de Lixus, en Marruecos, que convirtió a nuestra universidad y precisamente al Departamento de Prehistoria y Arqueología en un verdadero referente internacional, y donde localizó el Palacio de Juba II. Además de la investigación, ha desarrollado y sigue desarrollando una importante labor de difusión de la historia, en la que cabe destacar exposiciones como Los íberos, príncipes de Occidente, de gran impacto internacional. Y asimismo ha contribuido con un firme propósito y compromiso siempre en la lucha por la igualdad de las mujeres en el ámbito universitario. Su labor científica ha sido reconocida a través de galardones como la medalla de la Universidad de Valencia, la medalla de plata del Ayuntamiento de Sagunto, el premio Lluís Guarner o la distinción de la Generalitat Valenciana al mérito cultural. Además, en época más reciente, hemos colaborado juntas en todos los procesos que conlleva la formalización del expediente de la candidatura de Sagunto como Patrimonio de la Humanidad. Seguimos luchando por la puesta en valor y el reconocimiento del Grau Vell de Sagunto, que es quizás una de las luchas pendientes y que creemos firmemente en la necesidad, ¿no?, de convertir el único puerto que se conoce en el Mediterráneo de la cultura ibérica en su reconocimiento, ¿no?, justo dentro de un patrimonio cultural realmente importante y significativo. Así que Carmen sigue luchando por todo aquello que ella considera que es importante, no solamente siendo un referente en el mundo de la docencia y de la investigación, sino también de la lucha por el patrimonio cultural, por la igualdad de género y especialmente por que las mujeres tengan un papel reconocido en el mundo actual, que yo creo que quizás eso es lo más importante de toda su trayectoria. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo debo empezar agradeciendo a la Universidad de Valencia y a la vicerrectora que me ha presentado con tantos elogios, Esther Alba, el que me hayan incluido en este círculo de dones creadores, y voy a referirme al título que he dado para esta conferencia: la construcción de la identidad femenina en la cultura ibérica. Quizá ese título precise algún comentario por mi parte, porque yo a lo que me voy a referir es al hecho de que en la antigüedad la cultura ibérica es una de las más pioneras en hacer visibles a las mujeres, porque sus manifestaciones artísticas así nos lo dicen. Y entonces esto lo clarifico porque es simplemente esa visibilidad y el comentario sobre cómo se produce lo que vamos a ver esta tarde. No vamos a ver otras cuestiones que pudieran estar relacionadas con la identidad desde un punto de vista nacionalista o de la identificación de ese tipo, y tampoco vamos a entender la identidad como algo que excluye lo que no es idéntico, ¿no?, sino una evocación de unos rasgos que culturalmente sitúan la cultura ibérica en el marco del Mediterráneo de una manera bastante extraordinaria. Y es eso lo que vamos a hacer. No quiere decir que no se pueda
tener una memoria del pasado. La memoria no es exactamente ese sentido esencialista de la identidad. La memoria es un sentimiento y la memoria merece la pena también tenerla en cuenta y respetarla, porque va a estar siempre ahí, aunque la memoria y la identidad, pues al final haremos algunos comentarios y sacaremos alguna conclusión. Por ejemplo, en la foto que tienen en pantalla, pueden ver, esta foto es de Vicente Gómez Novella, que fue un fotógrafo importante y también fue un pintor valenciano, y cuando el periódico ABC escogió a Pepita Samper como la señorita España en el año 1929, entonces no se hablaba de Miss España, era la señorita España, pues se acompañó la difusión de esa elección con esta foto de Gómez Novella. Y en realidad es podríamos decir, está refiriéndose a la Dama de Elche. Hay que tener en cuenta que en 1929 la Dama de Elche estaba en París y los valencianos estaban contentos de que la Dama de Elche estuviera en París, aunque hoy lo veríamos de otro modo. Pero realmente el Museo del Louvre era entonces el mejor museo del mundo, París era una ciudad ansiada y, por otro lado, vemos que en realidad pues, establece no una comparación, sino una referencia hacia una memoria de la importancia de Valencia. Valencia, que en su himno también se dice que es la ciudad de la luz, como París fue la ciudad de la luz, porque fue la primera ciudad que tuvo luces en sus calles, luces eléctricas en sus calles, y hay una gran admiración por esa ciudad. Por lo tanto, es un referente que, por otro lado, si nos alejamos de la foto de Gómez Novella y de Pepita Samper y vemos los frescos que están en la Hispanic Society of America en Nueva York, de las comarcas, de las provincias de España, vemos también esa alusión a la fiesta, a las mujeres. Es una cosa como muy española, en realidad es muy romántica, evocar pues Andalucía y sus mujeres, Castilla y sus mujeres, la fiesta del pan, las distintas fiestas, para conocer la diversidad de las regiones o de las provincias de España. Y esa evocación de la memoria, en ese sentido romántico y en ese sentido de sentimiento, es algo que existe y existirá siempre y que no tiene que ver con esa identidad que discrimina o que expulsa de ciertos parámetros al otro, ¿no? Es algo completamente diferente. Bien. Por lo tanto, nosotros iremos por esta vía de reconocer la visibilidad de las mujeres en la cultura ibérica. Y esa visibilidad yo propondría que la enfoquemos formulando preguntas que nos interesen hoy, no preguntas que anclemos en el pasado, porque vamos a formular tesis y a responder a preguntas, digamos, con más eficacia si miramos hacia el futuro que si miramos hacia el pasado, no de dónde venimos, sino a dónde vamos, porque lo demás es una cuestión que podría hacernos caer en el esencialismo, y el esencialismo no nos va a llevar a ninguna parte, porque el idealismo esencialista, yo creo que no digo nada que no sea verdad cuando afirmo que es un cajón desastre. Es un cajón desastre que muda con una facilidad bastante pasmosa y que enfrenta a las gentes, porque la representación esencial de una ciudad o de una región en unos momentos es una fiesta, pero en otros momentos es un santoral, y en otros momentos es una batalla, y en otros momentos es
una sociedad o una producción agrícola. Y todo eso es algo que, en definitiva, como sentimiento es válido, pero que escapa, por ser esencialista, completamente a la crítica histórica. No se apoya en algo que pueda ser demostrable o que pueda ser viable, de una manera fija o de una manera más o menos permanente, porque unos encontrarán una vía y otros encontrarán otra vía. Bien. Entonces, por lo tanto, nos vamos a olvidar de justificarnos por aquello que tuvimos hacia atrás, por un pasado idealizado, y vamos a hacer preguntas a la cultura ibérica desde el presente. Y es así como vamos a poder valorar mejor la presencia de la visibilidad de las mujeres en la cultura ibérica. Ahora bien, desde el punto de vista sobre el cual yo puedo tener criterio y tener autoridad para hablar, la arqueología constituye una fuente importante de conocimiento, y la antropología, la etnografía de alguna manera, pero en estas dos fotos quiero poner de manifiesto que la arqueología es algo parecido a lo que vemos aquí. Por ejemplo, en la foto de mano derecha se ve la planta de un poblado muy importante que está en la provincia de Girona, se llama el Puig de Sant Andreu de Ullastret, y ahí tenemos que meter a las mujeres. Esas son las casas. ¿Cómo no va a tener relación la casa con las mujeres? Pero ¿cómo podemos llegar a situar las mujeres en esas casas, en esa planta de unos fundamentos de unas casas que la arqueología ha puesto de manifiesto? Pues muchas veces aplicando lo que también son tópicos, porque decimos, no, aquí está el hogar, aquí se guisaría, aquí estarían las mujeres. O sea, pero no hay más que hay un fuego que ha servido para cocinar, nada más. Otras veces hay una rueda de molino y trasladamos la domesticidad, o sea, estamos trasladando la domesticidad a la asociación con las mujeres, cosa que puede ser así o puede ser de otra manera. Y si vamos a algo muy corriente en la arqueología, muy ilustrativo en la arqueología, como son las necrópolis, pues a mano derecha aparece la tumba, una de las tumbas que excavamos en la necrópolis de Cabezo Lucero, que está en Guardamar del Segura. Y entonces sí, ahí hay una espada ibera, porque es la falcata, que tiene una empuñadura especial. Y luego hay un solicerrium, que es como una lanza toda de hierro, que la han doblado para ponerla como ofrenda funeraria, porque esa es la costumbre. Y sin embargo, el guerrero, ese personaje que estuvo allí y que mereció esas ofrendas, pues está convertido, como los iberos son incineradores, incineran a los difuntos, pues son esas pequeñas esquirlas blancas que son trocitos de hueso, pero son trocitos de hueso quemado. Es decir, que el poner una serie de, digamos, de definición de lo que es el guerrero con estos argumentos, se comprende que cuenta con unas fuentes que son unas fuentes limitadas, aunque las fuentes arqueológicas son interesantes. Por lo tanto, en esta conversación que tenemos hoy, en esta charla, yo voy a insistir sobre algo muy peculiar, y es que además de esto, además de esos poblados que tienen casas, que tienen murallas, además de esas tumbas que tienen ofrendas y que son tumbas de gentes importantes, porque las demás no tienen ofrendas, entonces, o no se conservan igual. Entonces, lo que sí que es algo que tenemos que considerar es que la cultura ibérica tiene imágenes de mujeres, tiene iconografía, tiene plástica. Y esto no se ha resaltado suficientemente cuando tenemos en cuenta otras zonas coetáneas de la península ibérica que no representan a las mujeres en su plástica. Tienen una plástica más pobre, es verdad, pero, por supuesto, no hay mujeres. Si nos vamos al noroeste, vamos a ver esos guerreros
castreños, esos guerreros de los castros que están ahí. Si nos vamos al mundo de Numancia, vamos a ver escenas pintadas sobre cerámica fundamentalmente, todo masculino. Hay alguna divinidad, como ese personaje que tiene unos cuernos de ciervo, ¿no? Ese es un dios que se llamaba Cerumio, parece que esa es su representación. Si nos vamos a toda esa parte del norte de Castilla, a la zona de los arebacos, de los baxeos, entonces ahí iríamos a la zona de los llamados toros de Guisando, ¿no? Los toros de Guisando, que fueron citados por Cervantes en el Quijote. Pero ahí hay esos animales, pero personas no hay coetáneamente. Y se conservan unos 300 o más de esto que o bien se les llaman toros de Guisando, o hay quien discute y prefiere llamarlos berracos. El berraco es el semental del cerdo, ¿no? Bueno, pues lo que sea, pero ahí no hay mujeres en ninguna de esas partes. Y en el ámbito ibérico sí que las hay. Por lo tanto, la verdad es que la visibilidad de las mujeres es una característica de la cultura ibérica que merece la pena ser tenida en cuenta. Si vamos a colocar en el mapa, en la zona ibérica, que es la que está señalada en verde claro, donde hay escultura o pintura que nos refleje lo que estoy hablando, la visibilidad de las mujeres, pues vamos a tener que limitar esa zona ibérica a el área comprendida al sur del río Xúquer y hasta la Alta Andalucía. Eso es lo que tendríamos. Las imágenes que voy a presentar a continuación se encuentran en esa zona y es ahí donde podemos llegar a reconocer este elemento del que vamos a tratar, las imágenes de las mujeres. En principio, yo recordaría la cita de Pierre Bourdieu cuando afirma que las imágenes nos dan conocimientos que no están acreditados en otras fuentes y, por lo tanto, valoro que existan esa variedad y riqueza de imágenes en un sector de la cultura ibérica, porque a partir de ahí vamos a poder establecer una serie de conclusiones que se refieren a la presencia de mujeres con poder en la cultura ibérica. Mujeres con poder porque el arte no es una representación equitativa. El arte en época antigua y muy concretamente en época ibérica se refiere a la capa superior de la sociedad. No es un arte costumbrista, ni un arte realista, ni nada que tenga que ver con una totalidad de la sociedad. Los que tienen derecho a la representación, los que tienen derecho a la escultura y a la pintura son las clases superiores, lo que podríamos decir la cúpula de la sociedad. Bien, por lo tanto, vamos a pasar a una época anterior al cambio de era, vamos a irnos hacia los siglos V, IV, III, etcétera, antes de la era, antes del cambio de era, y vamos a tener que contar el tiempo hacia atrás, no hacia adelante como hacia atrás, antes de ese tipo de dificultad que los que hemos hecho estudios de historia antigua y arqueología estamos muy acostumbrados. Bien, nos vamos a ir, por lo tanto, a unos tiempos pasados y vamos a ver en esos tiempos dónde se presentan las imágenes femeninas y luego trataremos de ver qué conexiones tienen con el Mediterráneo que justifica que esas imágenes aparezcan. Veremos en parte el ritual de la muerte, no el ritual de la muerte en su totalidad, sino la presencia de mujeres con poder en el ritual de la muerte. Veremos también las oferentes, es decir, la presencia de las mujeres en los lugares de tipo religioso. Luego veremos las mujeres y el tejido, el hilado y el tejido, y por último las mujeres y la música, porque todos esos aspectos están presentes en el arte ibérico. Para la escultura mayor, es decir, la escultura en piedra hecha localmente,
y que nos da formatos medios o grandes, pues tenemos una distribución principalmente por las necrópolis de este sector que está representado en el mapa, y solamente el santuario llamado del Cerro de los Santos, en la provincia de Albacete, ha dado esculturas de medio y gran formato. Los demás santuarios dan exvotos de pequeño tamaño. Eso es un caso muy particular. Y dentro de ese caso, la pieza que nos da mayor información es la Dama de Baza. La Dama de Baza fue encontrada, descubierta en 1971 y acaba de hacer 50 años que se conoce, y por lo tanto, al proceder de una excavación relativamente reciente, pues se pudo recuperar entera. Se recuperó completa porque la cista en la que fue hallada estaba recubierta de una arena que no dañó la escultura está entera, es la que conserva mejor la policromía de toda la estatuaria ibérica y la que conserva también mejor la información sobre las cenizas y los restos humanos que estaban depositados en un lateral del trono en donde está la representación, la Dama de Baza, ¿no? Entonces, todo eso ha sido objeto de muchísimos análisis. En principio, porque se prestaba a ello, pero también porque cuando con analíticas competentes y modernas se pudo determinar que los restos humanos que había en ese hueco del sillón de la Dama de Baza correspondían a una mujer de unos 25 o 30 años y, por lo tanto, que eran femeninos, era una tumba individual, no hay otra deposición funeraria más que la que estamos relacionando con la dama, que actúa en definitiva como si fuera un sarcófago, ¿no? Como si fuera una caja funeraria. Pues entonces es esta la que acabo de mencionar. La figura, en fin, se ha estudiado muy bien y se ha llegado a la conclusión de que el nivel de ostentación que la acompaña, ostentación que se hace presente por el tamaño, por el trono en el que está sentada la pieza y también por la joyería que presenta la dama y por sus vestimentas, que son muy ricas. En todos esos sentidos se llega a la conclusión de que no es un retrato individual. En la antigüedad tardan mucho en aparecer los retratos individuales. Es la representación de una colectividad, la representación de una ciudad, la representación de una región, la representación de una etnia, lo que se quiera, pero no un retrato individual. Y en ese sentido, el hecho de que los restos de una mujer fueran depositados en una figura de esa categoría, es algo que llamó la atención e incluso en un primer momento los especialistas pidieron que se duplicaran las analíticas, que se volviera a mirar, porque además esos restos son de una mujer con poder, que no es la dama. La dama es una representación de un colectivo, pero es una mujer con poder porque tiene unas ofrendas funerarias muy significativas y muy, digamos, llamativas, como es el hecho de reunir en su ajuar funerario 4 panoplias. Panoplias son juegos de armamento, ¿no? Compuestos por una espada, un mango de escudo. El escudo, como era de madera forrada de cuero, no ha llegado a nuestros días, pero también partes de las lanzas. Esas 3 armas, pues por 4 veces se depositan en la cista de la Dama de Baza. Por otra parte, como vemos en la instalación que hoy es visitable en el Museo Arqueológico Nacional, pues se ofrecieron
4 pequeñas ánforas que se han recuperado completas también, 4 urnas con tapadera, que son unas urnas que están repintadas con los mismos colores de la policromía de la Dama de Baza, y todo ese cuidado de esa ofrenda funeraria, el hecho de que sea una mujer pero que le rindan homenaje en su sepelio, los guerreros, las armas están también depositadas con ella, la convierten indudablemente en una mujer con poder, porque además no es una tumba doble, es una tumba individual que tiene las características que acabo de decir. Sin embargo, no cabe la menor duda de que es la Dama de Elche la pieza más importante de la escultura ibérica. Lo es por varios motivos, pero simplemente desde un punto de vista de la plástica, de la realización, del detalle de la iconografía y del acabado de esta escultura. Escultura que apareció en 1898, es decir, 98, y que apareció no en su lugar original, sino reempleada en un muro. Entonces, en ese sentido, es una pieza que no sabemos qué ofrendas la acompañaban. Pero, sin duda, el maestro escultor más notable del conjunto de la estatuaria ibérica es el que realizó la Dama de Elche. La Dama de Elche está, dándonos también un canon que nos permite reconocer la plástica ibérica. En ese canon se da una gran importancia a los detalles, se da una gran importancia a aquello que puede impresionar al espectador. Todas las damas entronizadas de las necrópolis, pero muy concretamente la Dama de Elche, que es un busto, pues entonces obliga a una contemplación frontal. Los 2 rodetes forman como un tríptico. Ese tríptico está ocupado por un rostro, que es lo más cuidado de la escultura anatómicamente, y que mira de frente con unos ojos que estaban coloreados con algo de pasta vítrea o algún tipo de colorante que los hacía, más impresionantes. Hay que decir que, como la Dama de Baza, a pesar de que en el caso de la Dama de Elche no conocemos su deposición en la tumba que le corresponde, sino que estuvo reempleada, pero tuvo que estar a cubierto, tuvo que estar en un sitio protegido porque se conserva completa. Y estas esculturas de las necrópolis ibéricas, como son un signo de poderío y de ostentación de las jefaturas dirigentes, de vez en cuando son destrozadas por los contrarios, por, otros aspirantes al poder en esa, composición y comportamiento de las sociedades jerarquizadas que en realidad cursa esa jerarquización de la sociedad, cursa con violencia en todos los lados durante la Edad del Hierro en toda Europa, ¿no? Bien, entonces la Dama de Elche es una pieza que debió estar a cubierto originalmente y que luego fue reempleada en un muro, como nos dijeron los que la encontraron, aunque la ciudad ha elaborado un mito más poético y dice que el labrador, que era un niño, la encontró. En fin, esos son cosas que pasan, ¿no? Pero que no sucedieron. Entonces, en definitiva, como digo, el rostro domina al espectador, pero el artista, otro código que va a ser común a otras esculturas ibéricas, es el de tratar con exagerado detalle, con toda minuciosidad, los detalles. Y eso está clarísimo en toda la joyería que acompaña
a la dama de Elche, como se puede ver en las fotografías y lo sabemos bien. Ese trabajo minucioso en realidad es una arenisca de una cantera local, la cantera de Ferriol, del término de Elche, y que se trabaja recién extraída de cantera, por lo tanto, con un instrumental muy parecido al que se utiliza para el trabajo de la madera, pueden ponerse todos esos glóbulos, todos esos detalles de la joyería que, además, el autor, como es propio de la escultura ibérica, cambia de dimensión. O sea, no le importa para nada la proporción, sino que exagera los tamaños y, en realidad, en ese código de la representación de las damas funerarias ibéricas, que es la joyería, si comparamos los utensilios de orfebre que hemos encontrado arqueológicamente y que nos dan las pautas del trabajo de esos orfebres con esas pipetas mediante las cuales el artesano sopla para dar viveza al fuego, con el que convierte el oro en hilo para luego hacer la filigrana, que es un trabajo muy minucioso y que lo hacen ahí con esas pipetas, o bien con esas matrices sobre las que repujan una lámina de oro o de plata y consiguen el objeto. Pues entonces, si miramos los objetos para producirlas, las matrices para producirlas, nos dan una escala. Y si miramos la escultura, esa escala se multiplica, ¿no? Esos colgantes del pectoral de las damas con esos tamaños desmesurados, quiere el autor que sean de esa manera, que sean desmesurados y que se llamen la atención, porque están llamando la atención sobre la riqueza, Y entonces, en ese sentido, es un código también de la dama funeraria ibérica, la joyería, y una joyería que se representa abundantemente, y también la vestimenta. Pero en el ámbito, en el contexto fúnebre, la cultura ibérica da también figuras juveniles. Esta es una pieza que se encontró en el Corral de Saus, que está en Moixent, y que se conserva en el Museo de Prehistoria, y que representa a la joven, a una joven. En el Mediterráneo no es en nuestro caso en el único que se produce, porque la juventud es el futuro, la juventud traerá más seres al mundo, la juventud nos da esperanza para el futuro, ¿no? Y ante la muerte es como una mirada hacia la continuidad de la vida, ¿no? Y en este caso es una joven, porque lleva estas trenzas, las trenzas es el peinado de las jóvenes iberas, que están rematadas por esos anillos. Esta lleva una túnica con cinturón, el marcar la cintura también es un signo de juventud y de virginidad para los iberos, en el marco ibérico, porque algunos textos así nos lo dan a entender, y luego en la mano, que lo he señalado con una flecha, lleva una fruta, es una granada, y una granada también es una alusión a los óvulos, al ovario, a los óvulos y, por lo tanto, a la fecundidad. Y, sin embargo, esta pieza corresponde al adorno de una nacela, que es la manera de rematar un pilar, que es una especie de moldura que tiene un alto relieve en el cual está esta representación. O sea, que tendríamos ese juego que es más rico que el de las propias damas, el de las representaciones juveniles, ¿no? Como en el caso del Corral de Saus. Si pasamos hacia las oferentes, pues cambiamos de escala y cambiamos de imágenes. Ahora bien, en definitiva, volvemos a encontrar esa presencia de las mujeres en el arte ibérico y de algo que es también muy característico de ciertos ámbitos mediterráneos, que es, y se ve muy bien cuando reunimos todos los exvotos de los lugares sacros ibéricos,
Entonces, cuando vemos ese ritual de las creencias o de ese ritual que se produce, entonces vemos también esa combinación de la representación hombre-mujer, como ocurría también en los grandes monumentos funerarios, pero aquí nos hemos dedicado más bien a las damas, pero también hay imágenes de guerrero en el ámbito de las grandes necrópolis monumentales de los iberos. Cuando bajamos a otro nivel y la iconografía se concentra principalmente en los santuarios, en las cuevas, en los lugares de paso, a las afueras de una ciudad, en un punto geográfico destacado, como puede ser a veces un punto de la costa o un punto de las montañas. Entonces ahí volvemos a ver en mayor número esa convivencia de la representación masculina y la representación femenina. También es cierto que si para las esculturas en gran formato de las necrópolis contamos con un total de unos 150 o 200 ejemplares en total, cuando pasamos a los esvotos, esto lo multiplicamos y llegamos a miles de ejemplos, o sea que podemos hablar con mayor cantidad de ejemplos, con mayor cantidad de casos, podemos argumentar a partir de más evidencias. En toda el área del Alto Guadalquivir y de la zona que va también hacia el área mediterránea, llegando al área murciana, predominan unos pequeños esvotos que son de bronce. Y son unas estatuillas de un arte que no es demasiado estricto en su realización, no tiene una gran calidad, pero lo que nos da a conocer es que hay una celebración de los ritos de paso, porque hay figuritas infantiles de recién nacidos, no muchas, hay figuritas de jóvenes, como por ejemplo la que lleva el ave en la mano, que es de bronce, también con sus trenzas y con esa reiteración que se da también en otros casos, de asociar esa joven con una paloma, la paloma, un ave que se aparea de por vida, que además es un ave muy prolífica, porque tiene pichones 2 o 3 o 4 veces al año, es muy productiva, muy activa sexualmente. Entonces, esa joven que todavía lleva su túnica bien ceñida a la cintura, con una estrecha cintura, pero que se prepara para el futuro ser una buena, digamos, madre, una buena esposa. Luego tenemos la figura de aquellos que ya están en edad de poder llevar las armas y que se presentan desnudos para que vean que ya están en una edad de reproducirse. Luego tenemos otro tipo de personajes adultos, hombres y mujeres. Aquí he seleccionado a las mujeres. Son muy abundantes en terracota, en La Serreta, que es un poblado que está entre los términos de Alcoy, Cosentaina y Penáguila, y por otro lado está el Cerro de los Santos. El Cerro de los Santos ya nos da esculturas de gran formato, es el único santuario que da esculturas de gran formato, y ahí vuelve a aparecer esa convivencia, esa unión del hombre y la mujer en el esvoto que está más arriba, aunque la cabeza masculina se ha perdido, pero también tenemos a esas mujeres ya matronales sentadas en la parte de abajo, y hay que tener en cuenta a la gran oferente del Cerro de los Santos, porque es la figura principal, es una figura que con toda seguridad prolonga algunos rasgos que ya habíamos visto en las damas funerarias, por el número de joyas, ya no con los colgantes tan importantes, pero también con esos mantos de esa lana
que hacían los iberos y que la tejían y era reconocida, y por otro lado es una mujer con poder por sus atributos, pero de entre ellos he puesto esta foto porque se ven las sortijas que lleva en la mano. Y la sortija no es una joya cualquiera, la sortija es una joya que puede llevar aquel que puede acreditar quién es, aquel que puede marcar, aquel que puede sellar, y por lo tanto es un personaje que tiene esa facultad a juzgar por ese tipo de joya que lleva en sus dos manos. Muchas de estas representaciones tienen una copa en la mano, hacen una libación, van a verter un líquido para pedir algo o para agradecer algo a los seres sobrenaturales. No sabemos qué podría ser. Vino muy difícil, muy difícil. Los textos nos explican cómo en las libaciones que se hacían a los dioses, las mujeres no podían ofrecer vino porque a los dioses en Roma se les ofrecía vino puro, y entonces las mujeres no podían estar en contacto con el vino puro, lo tenían, digamos, prohibido, no era cosa para ellas. Ellas tenían que tomar el vino rebajado con otros productos, ¿no? Bien, entonces no sabemos qué es lo que se bebía en época ibérica. Pues, bueno, el vino llegó, hay ánforas de vino que llegan por comercio y el vino se produjo, hay lagares que se han estudiado en época ibérica, pero la bebida más frecuente era la cerveza, entre los iberos la bebida más frecuente es la cerveza, y en segundo lugar tiene un papel muy importante hidromiel. El hidromiel también es algo que es fermentado y que también tiene unos grados alcohólicos y que eran esas bebidas. Pero, ¿qué es lo que llevan estas copas que son tan repetidas? En los esvotos no tenemos la certeza de qué pudiera ser. Bien, también hemos hablado del tejido, la representación de la mujer al lado del tejido. Esto también es muy común en el ámbito mediterráneo y la cultura ibérica lo adopta con una estética que, como siempre, no es, digamos, comparable a la estética de países clásicos, de Etruria, del ámbito sículo o bien, no digamos, del Ática, etcétera, ¿no? Pero en realidad esa placa que está fragmentada y que también se encontró en la Serreta, pues entonces nos da una mujer con una vestimenta que parece importante, con una vestimenta vaporosa, con unos volantes al final, y en una mano lleva el huso y en la otra mano está activando la palanca de un telar vertical, o sea, es la hilandera. ¿Quiere decir que es la trabajadora? No, es esa tutela que realizan determinadas mujeres dándole al tejido un sentido de protección, de tradición, de continuidad y también de riqueza, ¿no? Entonces, es ese sentido que en el Mediterráneo se da, y cabe recordar algo que está muy lejos de lo que tenemos aquí en esta diapositiva, y es la ofrenda de las panateneas, ¿no? Cuando llevan el tejido para vestir en Atenas y desfilan por toda la ciudad con el tejido para entregarlo para el templo, para que se realicen las vestimentas de las divinidades y concretamente de Atenea, ¿no? Bien, en la otra imagen en blanco y negro vemos una placa que también procede de la Albufereta, que es una necrópolis que está próxima en la provincia de Alicante y muy cerquita de Alicante. Y ahí vemos esa composición. Es una placa pequeña que no es monumental, no es de gran formato, pero que nos da esa unión de un hombre y una mujer, la mujer con el huso de la hilandera y además con el cabo ya, digamos, enrollado y acabado con esa fusayola que la encontramos también en la arqueología ibérica.
y que parece llevarse una mano a la mejilla, como si se enjugara una lágrima. Es una mujer joven porque también lleva trenzas y ese es el peinado de las mujeres jóvenes, y enfrente hay un varón que tiene esta característica también de una cierta relevancia, que es el pendiente anular en el lóbulo de la oreja. Eso es típico de cierta categoría de los hombres iberos, y que nos da también ese indicio de la hilandera. Esa hilandera que no es la trabajadora. Hay muchísimos mitos que nos son conocidos a partir del hilado, ¿no? El hilo de Ariadna, que permite salir de las dificultades, ¿no? Las moiras, que tejen la vida y tejen el destino también, y es una idea de que el hilo es algo que lleva a algún lado y que puede favorecer o que puede predecir algún tipo de datos del futuro. Hay muchos mitos en ese sentido, ¿no? Ese tejido que, por otro lado, en general, ha sido valorado en cuanto a los tintes que se utilizaban entonces, a partir de esa analítica que ha permitido la Dama de Baza por su buena conservación. Hay colores azules que se entienden que provienen de lo que se llama, los componentes de lo que se llama azul egipcio. Entre esos componentes forma parte el cobre. El rojo de la cenefa que rodea el manto de la Dama de Baza, pues contiene cinabrio. Entonces es un rojo cinabrio que también está ahí atestiguado. Los rodetes de la Dama de Baza son pequeños y son negros. Y ese negro, los análisis han dado que está conseguido con huesos de animal quemados y pulverizados, machacados, ¿no? Y entonces ese es el colorante. Y en la Dama de Baza los rodetes son pequeños, no como la Dama de Elche, porque lo que son enormes son esos pendientes cúbicos en forma de celemín, en forma de cestillo, que además, al estudiarlo con fotos de cámara digital y luz polarizada, con cámaras así, se ha visto que tienen como una finísima capa de estaño, o sea, que son de plata. Las joyas de la Dama de Elche están amarillentas, cuando queda muy poco, pero son amarillentas, es oro o bronce. Pero los de la Dama de Baza, que está en esa zona, que está en la ruta del distrito minero de Linares, que está en Jaén, y luego llegaría al distrito minero de Cartagena-La Unión, que daban plata en la antigüedad y eran famosos por esa producción. Entonces, la Dama de Baza lleva ese tipo de colores. Ese tipo de colores que hay que entender que en las telas se fijan utilizando azogue, y la península ibérica, el sector ibérico, es rico en ese mineral. Incluso se ha visto que a veces en la antigüedad se exportó metido en ánforas. Es un silicato que hace que los tintes se queden fijos tanto en el cuero, la piel, como también en los tejidos. Por lo cual, esto nos indica que ese textil que recuerdan los autores antiguos y que nos dicen que las mujeres iberas concursaban, y aquella que había tejido más y mejor era premiada y se le reconocía festivamente. Entonces, esto, que es una cita de foro retransmitida por autores más recientes que el que he citado, pero que, en definitiva, esa industria que la cita Estrabón, que la cita Plinio, es importante. Y además nos dan algunos detalles interesantes, porque nos explican cómo esa lana, esos tejidos de lana ibéricos que estaban tejidos de una manera muy prieta, era
prácticamente el único textil impermeable, que no dejaba pasar las lluvias, como llueve, ¿no? Que no dejaba pasar el agua, un tejido que tenía unas características que por su buena manufactura lo hacían impermeable. Bien, entonces tendríamos también que recordar esa presencia de las mujeres hilanderas y tejedoras en la cultura ibérica con las imágenes que he representado. Cuando pasamos a las mujeres intérpretes de música, también tenemos algún texto que hace referencia a que, como es el caso de Salustio, a que las mujeres retransmitían y contaban las tradiciones al pueblo mientras tocaban la música. Aquí, en ese dibujo, en blanco y negro, vemos la decoración de una vasija de la Serreta también, que es un yacimiento que ya he citado varias veces. Y entonces vemos en la parte superior a color una imagen que es de la cerámica ática. Y entonces ahí se ve esa manera de interpretar con la flauta doble. La he puesto porque se ven dos cosas. Una, que son flautas con lengüeta, y por otro lado, que se hacen sonar almacenando o impulsando el aire con los carrillos. No se impulsa con la parte posterior de la boca, sino con los carrillos, ¿no? Entonces, se dice si tendrían un sonido parecido a la dolçaina, si podría ser, digamos, de la familia muy sencilla del oboe, no se sabe muy bien, hay debates al respecto. Y esas flautas estaban, claro, en el dibujo ibérico es muy esquemático, son dos rayas y las manos indican que la mujer está tocando esa flauta doble, pero no se ven los detalles. Pero en algunos hallazgos se ha podido verificar que estaban hechas a veces con huesos de animales que tienen un tétano gordo, un grueso, y entonces permiten hacer los orificios, y se piensa que eran 5 los orificios que tenía la flauta en este caso, ¿no? Y por eso he puesto ahí una pequeña foto que lo indica. La verdad es que para la cita de Salustio, que es que las mujeres con cánticos y músicas explican las tradiciones al pueblo, pues claro, si están tocando la flauta no pueden hablar, ¿eh? O sea que realmente ahí tendríamos que ver si es que a ratos tocan la flauta y a ratos no. Pero sí que es interesante ver que delante hay un dibujo en el cual hay un hombre que ha atravesado con una lanza un lobo. Pues bueno, eso podría ser parte de una historia. Más adelante hay un jinete, pero ese jinete es muy curioso porque no es un jinete que va realmente en una marcha a caballo, en una marcha guerrera. Lleva un caballo con una frontalera muy vistosa, muy bien enjaezado, y luego monta a la amazona, es decir, con las dos piernas al mismo lado. Y entonces también levanta la mano y en la mano sujeta la lanza. O sea que está haciendo una demostración de equitación, digamos, que domina la monta a caballo, con lo cual puede que delante se esté representando algún tipo de historia, ¿eh? Pero, como digo, la flautista del dibujo tiene la flauta en la boca y, por lo tanto, en ese momento no está contando ninguna historia. Si vamos a una vasija del área edetana, del Tosal de San Miquel de Llíria, antigua Edeta, pues entonces vemos de nuevo esta comitiva en la cual hay algo que también es muy específico de la cultura ibera y muy raro, incluso en el conjunto del Mediterráneo, y es ese desfile en el que hombres y mujeres se dan la mano, van de la mano. El primero es un músico, hombre,
que toca una tuba, que no se ve bien. La segunda es una mujer que vuelve a tocar una gran flauta doble, y luego ya vienen los tres varones que dan la mano a 4 mujeres. Los 3 varones son más o menos iguales, las mujeres no. La que va primero, la que da la mano primero, lleva más joyería, va más adornada. La segunda lleva algo de joyería y las 2 últimas no llevan ninguna joya, como se ve en el dibujo, aunque el dibujo es un dibujo esquemático, como son los dibujos ibéricos, ¿no? Entonces, esto es un vaso que también está en el Museo de Prehistoria de Valencia, de esa bonita colección de San Miquel de Llíria. Y aquí también podemos pensar si habría algunos desfiles hechos simplemente a través del cántico, porque esto es un fragmento y por lo tanto no tenemos la serie completa, pero es interesante ver de nuevo cómo los hombres dan la mano a las mujeres y todos van, en comitiva, y también, al final, no sé si se verá muy bien, pero también el jinete, que está roto, está incompleto, pero también lleva un caballo de esos con frontalera, un caballo de desfile, un caballo de parada, no un caballo que vaya a ser de la guerra. Bien. También es muy bonito el ver cómo se asume y se reproduce la fecundidad al son de la música. Eso en el Mediterráneo se da en algunos países. Aquí vemos una placa también de la Serreta. A la figura principal le falta la cabeza, esa se ha perdido, no está. Pero lleva una criatura en cada brazo que está mamando de sus pechos, y luego al lado volvemos a ver el ave, ese ave que es una metáfora de la fecundidad, y hay 2 personajes que también están tocando la flauta doble, y al otro lado hay otros 2 personajes. O sea que ese tipo de esa alusión a lo que es la fecundidad, la procreación y la celebración con música de este acto es algo que también es muy interesante y que la cultura ibérica tiene, con lo cual vamos enriqueciendo determinados aspectos en los cuales se visibiliza a la mujer en este momento en la cultura ibérica. Si vamos hacia otros ejemplos, pues podemos ver estatuillas muy elementales en cuanto a su ejecución, de una categoría artística media o baja, pero que hacen esa alusión a una matrona con 3 personajes menores, a un elemento familiar, y luego podemos ver esas otras, en términos clásicos se llaman curótrofos, que quiere decir mujer que cuida de los niños, esas figuras amamantando. La interpretación reciente que yo creo que debemos tener en cuenta, llamo la atención acerca de que la tercera imagen, que tiene el fondo azul, también está sobre una peana que tiene forma como de ave, porque esa asociación es reiterada, esa asociación del ave y la fecundidad, como un modelo y como un referente, ¿no? Bien, entonces, en la investigación, digamos, tradicional, tuvo una excesiva tendencia a calificar muchas de las mujeres que hemos visto como diosas. El guerrero nunca es dios, digamos, nunca son dioses, pero las mujeres fueron clasificadas excesivamente como diosas. Entonces, esto, si establecemos un diálogo con el Mediterráneo, no tiene por qué ser así. En definitiva, esa alusión a la procreación tampoco es exclusiva
en beneficio, esa procreación, esos hijos, no son algo exclusivo de las mujeres, es algo que prolonga los linajes, es el futuro, es ese futuro de los linajes. Y por lo tanto, hoy tenemos tendencia a considerar que las mujeres que aparecen con criaturas, pues que no son inmortales, que son mortales y que tienen la importancia de permitir que se multiplique la sociedad y que continúen las familias y continúen los linajes. Eso es algo muy importante para la sociedad, teniendo en cuenta aquellos tiempos en los que la esperanza media de vida de las mujeres no superaba los 30 años y, por otro lado, el llegar a la edad adulta de los nacidos era algo que conseguía menos de un 50% de los nacidos, porque aquellos tiempos eran aquellos tiempos. Con lo cual, tendríamos que ver una parte importante de las mujeres que hemos visto como símbolos de una colectividad, no necesariamente como diosas, pero como una idea, y también como mortales idealizadas en el ámbito del tejido, en el ámbito de la interpretación de la música y en el ámbito de lo que es la procreación y la maternidad. Todo esto da un grado de conexión con el Mediterráneo, a la cultura ibérica, que es llamativo y que vamos a tratar de ver. Del Mediterráneo llegaron a la península imágenes por parte de la época de los fenicios, porque hubo una colonización fenicia, y los fenicios trajeron algunas imágenes, aunque se ha exagerado un poco, diciendo que es una civilización anicónica. Eso lo han puesto muchos libros de historia, pero es un aniconismo relativo. Hay figuras, hay representaciones humanas y hay representaciones también de mujeres, ¿no? Las mujeres que llegan, a veces aquí en este caso sí que son diosas, como la primera figura, que es un hallazgo del área de Sevilla. Luego tenemos los sarcófagos de Cádiz. ¿Quién no ha visto alguna vez los sarcófagos de Cádiz? Un hombre y una mujer, una representación. Luego tenemos algún pebetero, es decir, alguna palmatoria, como la figura de bronce que vuelve a llevar ese ave en la mano, y que en ese caso es una importación del Mediterráneo oriental, o esa figurita de alabastro que se encontró en Galera y que es una importación también, y que es un vaso de perfumes, porque tiene un orificio en la cabeza, se le echa por ahí un líquido y por el pecho salen por esos dos orificios y lo recoge en el plato que lleva en la mano. Eso es un objeto importado, aquí no hay alabastro, aquí no se hizo esa figura, Pero en realidad este aporte oriental, es decir, de los fenicios, influye muy poco en la cultura ibérica que hemos considerado en esta clase. Si de eso pasamos al contexto tartésico, que nos llevaría más al suroeste de la península ibérica, pues ocurre prácticamente lo mismo. Copian, cosa de los orientales, pero no aparecen imágenes femeninas apenas, aunque en ese contexto se realizan joyas que son joyas femeninas, y son de oro. Es decir, que no hay una visibilización clara de la imagen de la mujer, pero empieza a haber esa joyería que toma y desarrolla formas que sí que son femeninas. Esa pieza de piedra que hay al final, pues se llaman estelas diademadas, y hay una discusión. Hay quien opina que esa representación son mujeres y hay quien lo pone en duda. Yo no tengo una opinión cerrada, no lo sé. Lo que sí que he visto, porque está así estudiado, es que en esa zona no aparece la diadema a ese nivel, como la que está en esa piedra entre los objetos de joyería que se recogen, por lo cual pues es algo que no lo sabemos. Sin embargo, si nosotros vamos a ver la comunicación
del área ibérica, con imagen de mujeres, y Ibiza, vamos a encontrar que se produce un fenómeno muy interesante, y es una influencia recíproca. Ibiza, en aquellos tiempos, en siglo V, siglo IV, siglo III antes de Cristo, es un crisol de culturas. Trae muchas cosas del Mediterráneo y algunas de ellas vuelven a introducirse en el área ibérica y viceversa. Si vemos esos bustos, la forma busto, como la Dama de Elche, viene de estas representaciones, muchas veces en terracota, de bustos femeninos que inundan el Mediterráneo, pero que en el caso de Ibiza, en sus necrópolis principales y en sus yacimientos más importantes, son muy abundantes. Incluso algunas piezas desde allí pasan a la provincia de Alicante. O sea que el ítem, ¿no?, busto viene por esa vía. Las mujeres entronizadas se dan en todo el Mediterráneo, pero en el caso de la necrópolis del Puig des Molins, que está al lado de Ibiza capital, pues hay una representación importante. El adorno con esos pectorales, que son esos collares con colgantes, es muy frecuente en el Mediterráneo, y en Ibiza también es frecuente, como vemos en esa estatua de fondo negro en pie. Y según los que han estudiado tanto la que se ha llamado Dama de Ibiza, que es la última figura a mano derecha, como, en cierta manera, la placa, que es la primera en la parte superior, en fin, las que tienen ese adorno más barroco, los especialistas en cultura ebusitana llegan a decir que es por influencia de los iberos, que es ese cruce de influencias, esa reiteración de la joya, esa reiteración de los tocados, que de alguna manera en la figura que está en pie, que es procede de la necrópolis ibicenca más importante, pues entonces vemos que tiene en la cabeza, digamos, una interpretación de lo que son los rodetes y de lo que es la diadema, y luego también los collares. Sin embargo, la túnica es una túnica fantasiosa que no se puede comparar a las de las iberas, no lleva manto tampoco, pero tiene una cosa muy curiosa. Las damas entronizadas ibéricas, funerarias, siempre van calzadas, y aquí a esta figura le han puesto sandalias. Es muy raro, pero las lleva los pies, no va con los pies descalzos, lleva unas sandalias. Entonces hay ese cruce de culturas, muchísimos elementos mediterráneos parecen llegar a través del contacto con Ibiza, y parece que Ibiza también recibe alguna influencia en esa coroplastia importante que tiene. Si vamos al mundo itálico, pues nos encontramos con ese arte etrusco que tiene una categoría estilística, formal y conceptual mucho más desarrollada que el arte ibérico, pero que en Italia es reconocido y querido, y hay mucha bibliografía al respecto, porque tiene una atención a la representación conjunta del hombre y la mujer. El más famoso, diríamos, es el sarcófago llamado de los esposos de la necrópolis de Cerveteri, ¿no?, que es esa pieza, pero como esta hay muchísimas, hay muchas escenas también de banquete y de celebración en las cuales aparecen hombres y mujeres. Vemos, por otro lado, una placa que es de pequeño tamaño y de un arte mucho más somero, que nos vuelve a dar esas dos figuras sedentes, dos mujeres sedentes, cada una con el pájaro así en la mano, ¿no?, que lo tiene en el regazo, y en un lado también hay una persona que interpreta música con la flauta doble, con otro estilo completamente diferente, pero ahí podríamos ver similitudes con la pieza de la serreta que hemos visto con más detalle. Y de hecho, en las paredes
en los murales, en la pintura mural de las tumbas, se representa también escenas con flautistas, es decir, que las flautistas tienen mucha presencia en el mundo mediterráneo y concretamente en el mundo etrusco. Caso aparte es el que está en la fotografía inferior, que son las madres de Capua, las llamadas madres de Capua, en las cuales, a partir de esas representaciones de gran formato, con esas mujeres enormes que tienen a veces 6 criaturas, 8 criaturas, 4 criaturas en sus brazos, es ese tema que una interpretación más conservadora las llamó como mater matuta, ¿no?, que quiere decir madre protectora, pero en realidad lo que hoy, sobre todo después de los estudios de una especialista británica que se llama Carroll, pues lo que está interpretando es que no hay que elevarlas al rango de las inmortales, sino al rango de la continuidad de las familias, de los linajes, del futuro, de las personas que tienen que venir a reemplazar unos a otros. Si vamos al mundo ático podríamos hacer historias para no terminar, pero claro, con una calidad, propia del país que primero tuvo una teoría sobre la forma, una teoría que aplicó sobre la forma y que se fue desarrollando y que hoy en los estudios de arte antiguo se relativiza que sea ese vocabulario el que tenemos que emplear para otras manifestaciones, porque otras culturas pueden tomar la forma, pero no toman la teoría y por lo tanto no están preocupadas de si la proporcionalidad entre la cabeza y el resto del cuerpo es una o es otra, o la movilidad o de la anatomía de una persona humana, normalmente de una figura antropoide, tiene que tener una inclinación u otra, que es algo que se da en un país que tiene en su apoyo esa teoría de la estética y esa teoría de la forma que otros países no tienen. Pero bueno, ahí vemos esa representación de mujeres que están tejiendo en figuras negras. Vemos también en los preparativos de la novia, con una joven sentada que tiene también una paloma en la mano, como no, y que además detrás tiene a sus amigas que la preparan para la boda, llevando ese frasco, que es un lutróforos, que es ese jarro en donde está el agua perfumada con la que la van a bañar para prepararla para su boda, y ella ya se prepara a ser una mujer activa sexualmente y prolífica, al igual que la paloma, ¿no? Y luego, bueno, las mujeres que tocan la flauta en la última representación, que pueden ser incluso diosas, ¿no?, porque las diosas también tienen ese atributo. Si vamos al mundo itálico, volvemos a ver una serie de comparaciones que podríamos establecer, bien sea con piezas de la Magna Grecia o piezas siciliotas también, que son importantes y que el ámbito ibérico, la cultura ibérica, toma algún rasgo. No toma la perfección, no toma la teoría de la estética, no toma el grado de ejecución que tiene estas otras comarcas del Mediterráneo, pero sí que está dentro de esa temática de una manera muy singular. Y por lo tanto, pues ahí vemos ese mundo en el cual hay esa aparición en la ciudad, esa presencia en lo público de hombres y mujeres cogidos de la mano, que es tan típicamente ibérica, en medio de esas mujeres festivas que tocan instrumentos en otros países. Si quisiéramos hacer una comparación, nos encontraríamos con un cruce de influencias muy rico, porque hay un dato que podríamos decir, pues es comparable a tal pieza de la Magna Grecia o a tal pieza de Sicilia o a tal pieza de Etruria.
El busto, como está ahí señalado, pues es comparable al mundo helénico, a los bustos de terracota en cuanto a busto, pero luego el código de representación de ese busto es ibérico y no es más que ibérico, porque ahí vemos muy claramente que la pieza de estilo clásico lleva un pequeñito collar y nada más. Por lo tanto, entonces tendríamos que revisar este esquema. Se ha dicho que las imágenes mediterráneas llegan al mundo ibérico, llega la forma, pero el contenido no llega a las imágenes ibéricas, no puede llegar, porque el contenido es cultura, el contenido es mitología, el contenido es historia privada de cada país y, por lo tanto, llegan formas en una cierta medida, pero el contenido no se podría asegurar. Y, por lo tanto, pondríamos en cuestión hoy en día algo que se dijo, que es que la convergencia de imágenes es igual a la convergencia de imaginario. Imaginario son las representaciones simbólicas de una cultura. Bueno, pues no, esto no puede ser así, esto lo dejamos fuera porque no compete, tal y como vemos hoy, este mundo del arte ibérico. Hay un grado de sincretismo, quiere decir que hay una aproximación de mentalidades. ¿En qué medida? ¿Cómo? Bueno, ahí podríamos dejar una pequeña rendija abierta a que pudiera ser. Y lo que sí que podríamos concluir con más certeza es que es un fenómeno de lo que se llama interpretatio, que es decir, el tomar una forma y darle otro significado, que es propio de un contacto, pero en el cual hay también algo que se modifica y es cuando se produce ese trasvase cultural, porque cuando el desplazamiento de una imagen a otra cultura no lleva una modificación que la haga propia de esa nueva cultura, en realidad es un contacto superficial, ¿vale? Entonces podríamos llegar ya a la conclusión de que las iberas responden a unos imaginarios muy distintos a otros del Mediterráneo, pero que son propios, esa presencia, esa visibilidad de las mujeres es propia de las sociedades estructuradas, con esas características de esa diferencia entre la ciudad y el campo, esa diferencia entre las jefaturas y el resto de la población. En ese sentido, el poder tiene dos tipos de visualización, el de las armas en manos del héroe guerrero y el de la tradición y la riqueza representada por joyas y por vestimentas que toma formas femeninas, con lo cual pues tendríamos esas jefaturas que defienden a la población y tendríamos también esas mujeres que alcanzan visibilidad, que se hacen presentes y que custodian los recursos del país y los legan a la posteridad y que, por lo tanto, adquieren ese significado también de poder. Por lo tanto, lo que cuenta al ver una imagen desde esta perspectiva es no tanto la fórmula como una fórmula digamos que no tiene modificaciones, sino el valor que adquiere esa forma en cada contexto cultural. Y yo creo que con esto hemos dado un pequeño repaso a las culturas, la identidad de las mujeres en el mundo ibérico. Y agradezco una vez más su atención. Muchísimas gracias, Carmen, por esta espléndida conferencia tan interesante, ¿no?, sobre la construcción de la identidad femenina en la cultura ibérica y esta interesantísima también comparación, ¿no?, este análisis entre lo formal y lo significativo, que
que es muy interesante en el resto de culturas del Mediterráneo, ¿no? Con estas reflexiones, ¿no? Que nos podemos hacer desde el presente y que a veces tendemos, ¿no? También a mirar, ¿no? Las sociedades del pasado desde nuestros propios códigos, ¿no? Actuales, que no se ajustan, ¿no? Tampoco necesariamente a lo que podríamos en un momento determinado conocer a través de la imagen o de la cultura material que tanto la arqueología, ¿no? Como las representaciones, en este caso, ¿no? Escultóricas o pictóricas a través de la cerámica o de las distintas representaciones nos ha llegado. Y damos paso, si te parece, a la participación de la gente que hoy está aquí para escucharte y bueno, pues si hay preguntas entre el público para hacerle a Carmen en relación con este interesante tema, pues adelante. Y yo quería, bueno, me ha encantado la conferencia y sobre todo es que estamos hablando de una época muy antigua, pero las reflexiones son sumamente interesantes para otros momentos históricos, no digo para la actualidad, pero para otros momentos históricos. Entonces, me ha parecido muy interesante tu comentario sobre no son diosas, son mortales, porque efectivamente era lo lógico. Son sociedades mixtas con hombres y mujeres mortales y luego estaban las divinidades, ¿no? Bien, no son diosas, son mortales. Y no son tampoco mujeres que no existieron. Quiero decir, por ejemplo, una pregunta que no sé si os habéis hecho. En los materiales que se conservan, tú has dicho 100 y pico de un tipo o del otro, los equilibrios de la representación, ¿eso lo habéis mirado? Sí. Los equilibrios, si hay un equilibrio en la representación, no la forma en que se representan, porque yo creo que hay algo que está muy claro, que es quién tiene las armas. Y entonces, frente a la idea de quien tiene las armas tiene el poder, tú estableces otro aspecto importante, que es hay otras formas de poder o de estar representado. Por lo tanto, mi pregunta iría en ese sentido. ¿Cómo hemos superado una historia donde, sin dejar de reconocer la diferencia, y que esa diferencia probablemente implicaba jerarquías, somos capaces de ver el lugar que ocupaba cada uno? Y en ese sentido, las representaciones que se conservan ¿qué es lo que nos pueden decir respecto a una mayor o menor representación? Y desde luego, esas armas que aparecen en las tumbas de las mujeres, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que le rinden homenaje en la ceremonia del entierro, el sepelio, las fuerzas armadas de su sociedad, que le rinden, recuerdo que participan de su valía y de su despedida, ¿no? En el cementerio, en la tumba, personas que pertenecen al mundo de los guerreros. Eso es una cosa que levantó ampollas cuando se pudo asociar las dos cosas en el caso de la Dama de Baza. Y luego, por ejemplo, en cuanto un poco al cómputo, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay? Hay menos que hombres, mucho menos. Y, por ejemplo, damas funerarias, en el total hay una decena, no hay más. Y sin embargo, figuras de guerrero, pues puede haber, no muchísimas más, pero son más numerosas, sobre todo porque hay algunos cementerios altamente monumentales, como el Cerrillo Blanco de Porcuna, donde hay grupos. Entonces hay un grupo, el jinete que alancea a un vencido, hay mucho mayor número de varones que de mujeres, ¿no? Cuando pasamos al arte que corresponde a un mayor segmento de la población, porque es un arte de unas dimensiones privadas, aunque se deposite en un espacio público,
pero son muy asequibles, son figuritas de 12, 14 centímetros de altura. Entonces ahí encontramos que sube la proporción de las mujeres, y, sin embargo, no supera y ni iguala la de las representaciones masculinas. Y si llegamos al mundo de los oferentes, pues aparecen en una medida que depende también de los lugares. Pero esta mujer con poder que he señalado que lleva sortijas, ¿no?, que es la gran oferente del Cerro de los Santos, pues aún en el Cerro de los Santos, que es de una fecha bastante próxima a la romanización, hay mayor número de representaciones masculinas que femeninas, ¿eh? Es decir, que estamos en esos términos. Y por otro lado, estamos en unas culturas, en el caso de la cultura ibérica, en que la mujer no se puede decir que sea una individualidad, no es una persona en concreto, es una persona que, sin embargo, adopta una serie de posiciones que amplían el conocimiento que tenemos del colectivo de las mujeres, siempre hablando desde la óptica de las capas dirigentes o superiores de la sociedad, como es el que aparezca el caso del tejido o el caso de la interpretación de música. También hay varones que interpretan música, pero en definitiva es ese elemento que se hace visible y necesario para determinadas costumbres, para determinados anhelos, para determinados relatos que van dando a conocer lo que piensa esa sociedad. Entonces, sí, no quiere decir que se feminice el mundo, simplemente que se hacen visibles. Y eso es algo que ocurre en el área ibérica con mucha mayor anterioridad con respecto a otras comarcas y regiones de los pueblos de la Iberia antigua, de la península ibérica antigua. Bueno, a mí sí que me ha parecido muy interesante precisamente esa comparación, ¿no? Esa diferencia en la representación de las mujeres entre las distintas poblaciones, entre, digamos, norte-oeste peninsular y el caso del este y sur más mediterráneo, donde no solamente la mujer, ¿no?, aparece representada, a diferencia de los pueblos celtas o celtíberos, etcétera, o castrenses, sino también la presencia femenina, pero digamos representada desde el punto de vista iconográfico en igualdad de condiciones, es decir, no hay una gran diferencia, por ejemplo, en la escala de representación, que es algo también muy habitual en otras culturas que, podríamos decir, incluso artísticamente están más desarrolladas, tanto en la antigua Grecia como en Egipto, donde hay una proporción de escala, ¿no?, con unas diferencias muy evidentes, en los que, a través de las que se hace, digamos, palpable las diferencias de estrato, ¿no?, en muchas ocasiones en las esferas de poder en el ámbito de la representación. Y sobre todo si tenemos en cuenta, como decías, que estamos hablando de una representación donde el arte está mostrando o visualizando una élite, ¿no?, es decir, esa capa de esa élite social de una manera muy, muy clara, ¿no? Pero sí que se ve, ¿no?, ese trato más igualitario, ¿no?, en todas las representaciones. No hay grandes diferencias, ¿no?, en tamaño y en jerarquía. Aparecen juntos, ¿no?, en escenas, podríamos decir, de carácter comunitario, celebraticio, etcétera, por igual. Y es algo que llama también poderosamente la atención, ¿no?, que aparezca ese tipo de representaciones. Luego, por otro lado, la cuestión de la danza, del ritual asociado a la música con esa presencia femenina, he querido entender, pero me corriges porque igual no estoy yo acertada,
que se realiza en contexto funerario, ¿no? En rituales, no siempre, no en tumbas. La cultura etrusca sí que aparece mucho la flautista en tumba, ¿no? Sí. En necrópolis, en las tumbas pintadas. Pero en el caso de la cultura íbera no es así, es otro contexto diferente, aunque la representación es similar, ¿no? Sí, vamos a ver, en cuanto a lo que has indicado, que hay muchas, coetáneamente a la cultura ibérica, hay otros muchos sectores de poblaciones autóctonas que no tienen representaciones de mujeres y que tienen muy poca plástica. Entonces, claro, lo que ocurre es que el área ibérica donde esto se produce, donde prolifera el arte, donde hay escultura, pintura, dentro de las características que hemos visto, es un área que no es colonizada y, por lo tanto, permite que las élites se muestren, tengan elementos de ostentación. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a los alrededores de Ampurias, que es una colonia griega, focense, entonces vemos que realmente en el entorno no hay ese mundo apenas de las representaciones, de la ostentación, porque esa colonia no deja que se desarrollen élites o minorías que pongan en juego el hecho de la colonia. Es que pasa exactamente igual en torno a Cádiz y en torno a Málaga. Son ciudades que son mucho más ricas que las ibéricas, pero, en definitiva, en su entorno, las representaciones que hay o son de los colonos o no muestran élites, más que algunas indicaciones, pero sin iconografía. Sin embargo, este sector ibérico, en combinación con el curioso caso de Ibiza, que realmente es muy llamativo, pero es que Ibiza es un caso muy llamativo, es que no se comporta como una antigua colonia fenicia, cartaginesa, sino que tiene su propio lenguaje, ¿no? Pero entonces, en este caso, sí que hay oligarquías, sí que hay jefaturas, ahí sí que aparece, por una parte, esa reverencia hacia el guerrero, porque existe, ¿no? Y por otra parte, esa personalidad del guerrero con su propio armamento, sus formas y su poderío, y en algunas necrópolis monumentales, que no hay tantas, pero hay alguna, pues es esa mostración que, por otro lado, da lugar a que una opción contraria de vez en cuando las destroce, y las mutile y les quite sobre todo la cabeza. Entonces, en definitiva, es ese caso, un lugar donde no hay una presencia de una colonización propiamente dicha y, por lo tanto, surge una cultura con una serie de oligarquías, jefaturas, dirigentes, que, aunque entre sí saldan muchas cuentas y tienen enfrentamientos entre sí, pero que pasan a adoptar la iconografía y la plástica para hacerse visibles. Y en esa visibilización hay una diferenciación que permite la representación de las mujeres. Porque, en definitiva, se las hace custodias de algo que interesa también a la cúpula social, y no solamente es el caso de la maternidad, está el mundo ese del tejido tan interesante, y está el mundo de hacerse visible en las fiestas del pueblo, ¿no? En las fiestas que recorren la ciudad, en las fiestas en donde se vuelven a reafirmar como parte de una comunidad, ¿no? Y que no se conciben sin las mujeres. Eso es muy curioso, interesante, y que, por otro lado, sitúa la cultura ibérica en un nivel que es pionero dentro de lo que es el contexto de la península. Muy interesante.
Pues, Yo creo sí. que se ha hecho tarde ya. No está, una no, pregunta sí, más. sí. Vale, perdón. Buenas. Buenas. Con las evidencias, bueno, con los ejemplos que nos has dado, como la dama de Baza y la dama de Elche, ¿ha surgido en la historiografía alguna hipótesis de que estas mujeres, además de formar parte de la jerarquía, pudiesen poseer bienes como pues, propiedades, tierras, etcétera? Realmente, con esas palabras, no. En definitiva, lo que más se ha tratado es el caso de lo de la dama de Baza, es decir, una mujer que recibe unos dones, unas ofrendas que representan ampliamente al sector guerrero de la población, de Basti, ¿no?, de los bastetanos. Y entonces hay algunas hipótesis. Dicen, ¿y qué pudo beneficiar esta mujer a la colectividad? Hay un compañero de Granada que dice que él cree que era una divina. En otro caso, pues sí, una mujer que tenía cualidades, que tenía algunos poderes por esa vía. Bueno, es algo que se ha dicho y yo lo cito como tal. Pero por otra parte también se ha estipulado, se ha pensado que trajo a su etnia una alianza de riqueza que fue conveniente. Y ahí se ha sacado a colación un texto, bueno, no sé si se ha hecho un poco tarde, ¿no? No, tranquila. Por no cansar, pero que un texto que es conocido en algunas, sobre todo en algunas áreas de Andalucía, que es que en época ibérica hay determinados matrimonios que se estipulan aportando una dote. El caso que recitan y Silio Itálico define con pelos y señales es cuando Aníbal, el cartaginés, se casó con Imilce, la hija del rey de Cástulo, que es una población de la provincia de Jaén. Ahí. Y entonces el padre le dio una dote a la hija, que fue una buena mina de plata, que seguía siendo productiva siglos después. Entonces, claro, en definitiva, la dama de Baza no es la tumba de Imilce, para nada, es de otra cronología, no tiene nada que ver. Pero hay quien ha dicho, quizá, como lleva esas joyas de plata, porque se ha visto con esa luz polarizada, que todos esos pendientes y esos collares están recubiertos de estaño y, por lo tanto, evocan esa riqueza en plata. Dicen, ¿aportaría a su sociedad, digamos, un elemento de riqueza relacionado con la plata? ¿Sería ese el mérito de esta mujer? Porque es así, pero claro, a ese efecto, en la época ibérica hay necrópolis que tienen tumbas dobles, en las que hay algunas veces un hombre y una mujer. Eso otro día ya lo hablaremos, porque eso es complicado. Pero lo que está clarísimo es que la tumba de la dama de Baza contiene restos de una sola persona, que es una mujer de unos 25 o 30 años. No es un matrimonio, no es dos, es una. Pero claro, hay quien dice, quizá dio un pacto o dio una alianza o proporcionó una dote a su etnia que le hizo que todos la reconocieran. Y claro, sería la plata o algo que tenía, porque está la referencia de Aníbal y Milce y luego la referencia de la zona donde hay también minería de plata, en la zona bastetana, en relación con la zona oretana y que ya va a salir a la cuenca de la zona de Cartagena. Entonces, eso se ha dicho que podría ser. Son dos opiniones muy distintas, ¿no? Que sea una mujer con dotes de adivinación o bien que aporte riqueza a su país. Muy interesante.
Muy bien, pues si no hay más preguntas, ¿no? Pues lo dejamos aquí. Le agradecemos a Carmen esta interesantísima conferencia y bueno, haber arrojado un poquito de luz a estas representaciones de la mujer. Podemos decir casi que en los espacios de sociabilidad, ¿no? Que eso es muy interesante, la presencia, ¿no?, social que podemos vislumbrar a través de las representaciones artísticas de estas mujeres en su tiempo y en el contexto de sus sociedades. Así que muchísimas gracias, Carmen. Gracias a vosotros.